En el almuerzo de Pascua, mi nuera me señaló y gritó: «¿Cuándo esta vieja molesta se va al asilo para darnos paz?». Mis propios hijos se rieron. Cerré mi libro con tranquilidad, tomé mi bolso y dije: «Buenas tardes a todos». El lunes temprano, la voz de Valeria, mi nuera, cortó el aire festivo del comedor como si fuera un cristal roto. Me estaba apuntando directamente al rostro con su tenedor de plata, el mismo juego de cubiertos que yo le había regalado el día de su boda, mientras sostenía su tercera copa de vino con la otra mano. Se rieron cuando mi nuera me llamó estorbo. El lunes les entregué las llaves de mi empresa y me llevé el alma, el comedor de mi propia casa de Coyoacán, ese que yo había pagado con décadas de quemaduras de aceite y madrugadas frente a los fogones. De repente se sintió helado. El aroma a mole almendrado, a romeritos y a pan dulce recién horneado que yo misma preparé desde las 5 de la mañana, pareció desvanecerse. Esperé la reacción lógica. Esperé que Diego, mi hijo mayor, golpeara la mesa de caoba exigiendo respeto para su madre. Esperé que Mateo, el menor, le quitara la copa a su cuñada y la hiciera callar. Yo los parí. Yo los saqué adelante sola. Pero lo que escuché me perforó el pecho mucho más profundo que cualquier insulto directo. Una carcajada. Mis propios hijos se rieron. Diego se tapó la boca intentando disimular, pero sus hombros temblaban bajo ese traje de diseñador que mi cocina le pagaba. Mateo soltó una risita nerviosa, tomó un sorbo de agua y asintió levemente, como si la humillación pública de la mujer que le dio la vida fuera un simple y entretenido chiste de sobremesa. Antes de contarte qué hice al amanecer siguiente, si alguna vez has sentido que entregas tu vida entera y solo recibes migajas de tu propia familia, te pido que te suscribas a este canal. Y si de pura casualidad te aparece el botón de hypear ahí abajo, apriétalo sin dudar, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir dándole voz a historias como la nuestra. Ahora, volvamos a ese comedor. No respondí de inmediato, solo los miré. En ese silencio pesado y asfixiante, algo dentro de mi cabeza hizo un clic irreversible. Dejé de ser la madre herida que traga saliva para evitar arruinar la fiesta, y me convertí en una espectadora fría de mi propia miseria. Los observé detenidamente, sin pestañear. Vi el reloj suizo en la muñeca de Diego, comprado con los anticipos de los banquetes que yo sudaba cada fin de semana. Vi los zapatos importados de Valeria, sentada en la cabecera, sintiéndose la dueña absoluta de un imperio que ella no construyó. Yo tenía 61 años. Había levantado mi servicio de banquetes desde las cenizas, vendiendo cazuelas de guisados en la cajuela de un coche oxidado, hasta convertirlo en la cocina industrial más codiciada del sur de la ciudad. Pero cometí el error más grande y silencioso que puede cometer una madre. Por mantenerlos cerca, por evitar conflictos, los nombré directores. Les di las oficinas con aire acondicionado, las tarjetas de presentación con letras doradas y el control aparente de todo. Yo me quedé abajo, en la cocina, con mi mandil manchado de especias, fingiendo ser una empleada más de mi propia creación. Creí que mi silencio y mi paso a un lado les enseñarían gratitud. Qué mentira tan grande nos contamos las madres. El autoengaño es un veneno dulce que tomamos a pequeños sorbos todos los días para no ver el monstruo que hemos criado. Frente a ellos, cerré mi libreta. Era un cuaderno de cuero viejo y desgastado donde anotaba mis recetas a mano, los secretos de cada cliente, las proporciones que ninguna máquina puede medir. El golpe seco de la tapa de cuero contra la madera hizo que las risitas se apagaran de golpe. El comedor quedó en un silencio sepulcral, tenso, expectante. Me levanté despacio. No me temblaban las manos. Tampoco iba a llorar frente a ellos. Mis lágrimas me han costado demasiado caras para regalárselas a quienes no las respetan. Tomé mi bolsa con una tranquilidad que me asustó a mí misma, me acomodé el rebozo oscuro sobre los hombros y los miré a los tres, repasando sus rostros de sorpresa. «Buenas tardes a todos», fue lo único que pronuncié. Di media vuelta y caminé hacia la puerta principal con la espalda recta. Mientras cruzaba el pasillo, alcancé a escuchar el murmullo molesto de Valeria. «Déjenla, ya saben cómo es de dramática la señora, mañana se le pasa y vuelve a cocinar».
Pero no se me iba a pasar. Caminé las pocas cuadras hasta mi verdadera casa, una propiedad mucho más pequeña y silenciosa. No encendí las luces de la sala. Me senté en mi sillón individual mientras el reloj de pared marcaba las horas con un tic-tac constante. ¿Un asilo? ¿Un estorbo? El dolor agudo de la traición se fue enfriando hasta convertirse en una claridad absoluta, casi matemática. Había estado sosteniendo un edificio enorme y pesado sobre mis hombros, solo para que ellos vivieran cómodos en el penthouse. La madrugada en la capital llegó acompañada del frío húmedo que se cuela por las ventanas antiguas. Fui a la cocina y me preparé un café de olla. El aroma a canela y piloncillo, hirviendo siempre me daba respuestas cuando mi mundo perdía la forma. Para las 6 de la mañana, mientras la ciudad apenas despertaba, mi decisión ya estaba cincelada en piedra. No iba a pelear a gritos. No los iba a demandar ni iba a llamar a los bancos para congelar las cuentas, como harían en un drama de televisión. Hacer eso implicaría seguir atada a su toxicidad, seguir mendigando un lugar en la mesa que yo misma construí. Iba a hacer algo mucho más definitivo. Les iba a dar exactamente lo que Valeria había exigido frente a todos. Mi ausencia total. Me di un baño de agua caliente, me puse mi blusa blanca mejor planchada y llamé a un taxi de sitio. Mi destino no era el asilo. Mi destino era la gran cocina industrial. El imperio de papel y cristal que mis hijos creían gobernar estaba a punto de descubrir qué le pasa a un cuerpo gigante cuando le arrancas el corazón en un solo movimiento. Estaba a punto de entregarle su ansiado trono. El problema era que no tenían idea de que la corona pesaba toneladas. El lunes amaneció con esa neblina delgada que a veces envuelve las calles empedradas de Coyoacán. El frío se metía hasta los huesos, pero yo no sentía nada. Había dormido apenas un par de horas, repasando en mi mente cada esfuerzo, cada quemadura en los brazos, cada lágrima derramada para construir el patrimonio de esa familia que ahora me escupía en la cara. Llegué a la inmensa nave industrial antes de que saliera el sol. Eran las 6:15 de la mañana. Abrí la pesada cortina de metal. Adentro, la oscuridad olía a cloro, a acero limpio y a un leve rastro de manteca tostada, el aroma incrustado de mi vida entera. Encendí las luces. Las enormes cámaras frigoríficas zumbaban con ese sonido grave y constante. Las filas de hornos de convección brillaban impecables. Las mesas de preparación, larguísimas y frías, parecían pistas de aterrizaje esperando mis órdenes. Ese era mi monstruo. Lo había criado desde que era apenas un modesto quemador oxidado en el patio trasero de mi casa. Caminé hasta mi pequeña oficina, ese cuartito de cristal arrinconado al fondo, muy diferente a los amplios despachos con sillones de piel que mis hijos se habían asignado en la planta alta. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué lo único que realmente me importaba: mis 3 libretas. Eran cuadernos desgastados, con las esquinas dobladas y las hojas manchadas de vainilla y aceite de oliva. Una verde, una roja y una negra. Ahí no había recetas impresas de internet. Ahí estaba mi alma entera. Las proporciones exactas para que el adobo de chiles secos no amargara. El tiempo de reposo para la cochinita pibil que nos hizo famosos. El secreto del mole almendrado que había alimentado a políticos, empresarios y familias de abolengo durante 3 décadas. Las abracé contra mi pecho, sintiendo el peso de mis propios años en ese cuero gastado. A las 9 en punto, escuché los motores de sus autos estacionándose. Entraron los 3 juntos. Diego venía tecleando furioso en su celular. Mateo sostenía un vaso de café de cartón de una franquicia extranjera, de esos que saben a agua quemada. Detrás de ellos venía Valeria. Caminaba dando pasos fuertes, haciendo resonar sus tacones carísimos contra el piso de resina epóxica, como si estuviera desfilando en una pasarela, y no entrando a una cocina de trabajo rudo. Me encontraron de pie, junto a la mesa central de acero. No llevaba puesta mi filipina blanca. Tenía mi ropa de calle, mi rebozo acomodado y mi bolsa colgando del brazo. Valeria me miró de arriba abajo. Soltó un suspiro de fastidio y se cruzó de brazos. «Qué bueno que ya se le pasó el berrinche de ayer, suegra», dijo con esa voz aguda que me raspaba los oídos.
Hoy tenemos la prueba de menú para la boda de la familia Garza. 14 personas importantísimas. No vaya a salir con sus cosas de hacerse la ofendida. Necesitamos que el banquete quede perfecto. No respondí a su provocación. Mi pulso estaba tan tranquilo que me sorprendió. No sentía rabia, sentía una claridad absoluta, una frialdad quirúrgica. Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón. Saqué el enorme manojo de llaves del negocio. Las llaves de la cortina principal, de las bodegas de insumos, de los refrigeradores, de las camionetas de reparto. Eran muchas y muy pesadas. Las dejé caer sobre el acero inoxidable. El golpe del metal fue un estruendo seco y violento que rebotó en las altas paredes de la nave. Diego levantó la vista del celular por primera vez. Mateo dio un paso atrás por instinto. No hay ningún berrinche, Valeria, mi voz sonó firme, sin un solo temblor. Ustedes me pidieron paz. Me preguntaron frente a toda mi familia cuándo dejaría de ser un estorbo para ustedes. Tienen toda la razón. Yo ya estoy muy vieja para soportar faltas de respeto en la casa que yo misma levanté. Diego frunció el ceño, confundido. Mamá, no empieces con tus dramas. Valeria había tomado de más. Fue una broma. Las bromas hacen reír a todos, Diego. Ayer solo se rieron ustedes tres de mi dolor, lo corté de tajo, mirándolo directo a los ojos hasta que él desvió la mirada al suelo. A partir de este maldito segundo, la empresa es 100% suya. Ustedes son los directores generales. Tienen sus nombres grabados en placas de oro en las puertas de allá arriba. Es hora de que dirijan. Valeria torció la boca en una sonrisa de suficiencia, creyendo que yo estaba jugando una carta de manipulación que al final retiraría por puro amor de madre. Ay, por favor. ¿Se va a ir? ¿Y quién va a cocinar hoy? ¿Nosotros? Tienen millones en las cuentas. Contraten a quien quieran. Son los dueños. Di media vuelta. Ninguno de mis hijos intentó detenerme. Ninguno corrió a abrazarme pidiendo perdón. El orgullo, la comodidad y la avaricia los tenían completamente ciegos. Mientras caminaba hacia la salida, me detuve un segundo frente al perchero de la entrada. Tomé mi mandil bordado con el logo que yo misma dibujé a mano hace 30 años y lo dejé tirado sobre una silla cualquiera. Crucé la pesada puerta de metal y salí a la calle. El aire de la mañana me golpeó el rostro. Olía a tierra húmeda y a humo de escape de los microbuses. Respiré profundo, llenando mis pulmones con una libertad extraña y vertiginosa que no conocía desde que me convertí en madre. Ellos se quedaron allá adentro, probablemente celebrando en silencio mi rendición. Creían que habían ganado la guerra. Creían que al quedarse con las estufas de 1 millón de pesos, los contactos y los camiones refrigerados, tenían la vida asegurada. No entendían nada, no sabían que la magia no estaba en las máquinas alemanas, ni en el prestigio impreso en una tarjeta. Yo me llevaba el alma apretada contra el pecho en 3 libretas de cuero viejo. Ellos se habían quedado con un inmenso y carísimo cascarón vacío. Y el colapso de su imperio de papel iba a comenzar esa misma tarde. Me enteré de todo lo que pasó después de que cerré esa puerta de metal gracias a Carmelita. Ella había sido mi ayudante principal durante casi 15 años, la única que conocía la temperatura exacta de mis manos al amasar. Me llamó esa misma tarde, escondida en el baño de empleados, llorando bajito para que no la escucharan. A través de la línea telefónica, con la voz entrecortada, me narró la verdadera cara de la avaricia. Me contó que apenas mi taxi dobló la esquina, Valeria no perdió un solo segundo. Caminó directo a mi pequeña oficina de cristal, tomó mis fotos familiares, donde, irónicamente, estaban ellos de niños, y las metió en un cajón de golpe. Luego, le pidió a Mateo que abriera una botella de vino espumoso de la cava reservada para los clientes VIP. Brindaron ahí mismo, frente a los lavaplatos y los cocineros de línea, que los miraban en un silencio aterrorizado. Brindemos por la modernización de esta empresa, dijo mi nuera, alzando la copa, según me relató Carmelita. Ya era hora de quitarle el olor a fonda vieja a este lugar. Esa frase se me quedó clavada en la garganta. ¿Fonda vieja? Ese olor había pagado su luna de miel en Europa. Ese olor había financiado los autos del año que manejaban mis hijos.
Pero el privilegio tiene una forma muy cruel de nublar la vista. Te hace creer que las manzanas nacen en los estantes del supermercado, limpiecitas y brillantes, y te hace despreciar la tierra oscura y las manos callosas que las cosecharon. Esa misma semana, mis hijos y mi nuera comenzaron a jugar a ser los grandes empresarios que siempre creyeron ser. Diego y Mateo bajaron a la cocina con sus tabletas electrónicas y sus hojas de cálculo. Para ellos, mis ingredientes no eran el alma del negocio, eran simplemente fugas de capital. Eran números rojos en una pantalla brillante. Lo primero que hicieron fue cancelar los tratos de palabra que yo tenía con mis proveedores de toda la vida. Despidieron por teléfono a don Rigo, el señor que venía desde Xochimilco de madrugada a traernos la flor de calabaza y el huitlacoche fresco. En su lugar, contrataron a una distribuidora masiva de esas que reparten en camiones inmensos. Cambiaron la vainilla pura de Papantla por litros de saborizante artificial que olía a perfume barato. Sustituyeron la manteca de cerdo de rancho, esa que le daba el brillo perfecto a los tamales de boda, por aceites hidrogenados que dejaban una capa de plástico en el paladar. Valeria, que en su vida había picado una cebolla sin llorar y quejarse de su manicura, se nombró a sí misma supervisora de calidad. Fue ella quien tomó la peor decisión de todas. Prohibió hacer los adobos y el mole desde cero. Es una pérdida de tiempo tener a 3 personas tostando chiles y moliendo almendras durante 2 días, les dijo a los cocineros, aventando sobre la mesa de acero inoxidable unas cubetas industriales de pasta de mole procesado. Diluyan esto con caldo de pollo en polvo. Nadie se da cuenta si lo sirves en platos bonitos y le pones ajonjolí encima. Cuando Carmelita me contó eso, cerré los ojos y sentí una punzada física en el pecho. No era dolor por el dinero, no era envidia, era el luto profundo de un artesano viendo cómo destruyen su obra con un martillo. Mis hijos estaban cometiendo el error más viejo del mundo. Creían que el éxito de la empresa era el logotipo dorado, los manteles de hilo belga y los camiones refrigerados último modelo. Se autoengañaban pensando que la clase alta de El Pedregal o de las Lomas de Chapultepec nos contrataba por lo bonito que se veía el montaje. Ignoraban por completo que la gente con dinero puede comprar cualquier cosa, pero lo que realmente pagaban al contratarnos era la nostalgia. Pagaban por probar un bocado de cochinita pibil y sentir que su abuela había vuelto a la vida por un segundo. Pagaban por la magia que estaba escrita con mi puño y letra en las libretas que yo me había llevado. Le dije a Carmelita que se tranquilizara, que no peleara con ellos y que cuidara su trabajo. Colgué el teléfono y me serví otro café en mi pequeña cocina. La empresa de Coyoacán no iba a quebrar al día siguiente. El prestigio es como un tren pesado. Aunque le apagues el motor, sigue avanzando un buen rato solo por la inercia del nombre que yo le había construido. Durante las primeras semanas, Diego y Mateo seguramente vieron sus ganancias aumentar al recortar la calidad de los ingredientes. Seguramente se dieron palmadas en la espalda, llamándome anticuada a mis espaldas, creyendo que habían descubierto el hilo negro de los negocios. Se sentían intocables en la cima de su castillo de cristal. Pero un castillo construido sobre mentiras y caldos de pollo en polvo no soporta la primera tormenta. Y esa tormenta ya tenía fecha, hora y lugar. Se estaba gestando en forma de una cata de menú para la familia más exigente y poderosa de la ciudad. Un evento que estaba a punto de convertirse en la humillación más grande de sus vidas corporativas. Mientras mis hijos desmantelaban 30 años de prestigio cambiando la esencia de mi cocina por polvo artificial, yo estaba sentada en la banqueta de una calle arbolada en la colonia Santa María la Ribera, muy lejos de los lujos y la soberbia de Coyoacán. Tenía un periódico arrugado en las manos y un círculo rojo marcando un anuncio de renta. Frente a mí había un local minúsculo, con la pintura descascarada y una cortina de metal oxidada. Era un espacio donde apenas cabían 5 mesas de madera rústica y una barra cubierta con azulejos desportillados. El dueño, un señor mayor de mirada amable, me abrió el lugar. Olía a polvo, a humedad y a encierro prolongado. Cualquier persona acostumbrada a dirigir una nave industrial de acero inoxidable habría salido huyendo de ahí. Pero yo vi oro puro. No quería un monstruo corporativo. Quería un refugio. Saqué el dinero de la renta de mi bolsa, billetes que había ahorrado en secreto durante años.
y pagué el depósito ahí mismo, en efectivo. Cuando el dueño me entregó las llaves y salió, cerré la puerta. Me quedé completamente sola en el centro de ese cuartito vacío. Pasé la mano por la barra fría, respiré profundo el olor a viejo, y en ese silencio absoluto, entendí que había recuperado mi vida. Me dolía la cintura, sí, pero nunca me había sentido tan ligera. Era como si me hubiera quitado de los hombros un abrigo mojado de 100 kilos. Ya no era la madre de los directores. Ya no era un estorbo esperando a que la mandaran a un asilo. Era, simplemente, Elena. Las siguientes 2 semanas fueron de puro trabajo físico. No tenía las tarjetas corporativas de Diego ni los contactos internacionales de Mateo, pero tenía mis 2 manos. Compré cubetas de pintura color terracota y azul talavera. Me arrodillé a tallar los pisos con jabón de pasta hasta que las baldosas brillaron. Fui al mercado de la Merced y al de Sonora, caminando entre los pasillos estrechos, oliendo las especias frescas. Compré comales de barro auténtico, cazuelas de cobre pesado y cucharas de madera de pino que huelen a bosque cuando las metes al caldo caliente. Cada olla que elegía, cada plato de cerámica que empacaba en cajas de cartón, era un reclamo de mi propia identidad. No estaba comprando equipo de cocina, estaba recuperando los pedazos de mi alma que había dejado tirados en Coyoacán para complacer a mi familia. En mi antigua empresa, Valeria obligaba a los empleados a usar redes de hospital y guantes de látex quirúrgicos para abrir latas de conservas. Yo, en cambio, me amarré a la cintura mi viejo delantal bordado, prendí la estufa de 4 quemadores y dejé que el fuego acariciara el barro. Saqué de mi bolsa mis 3 libretas gastadas, la verde, la roja y la negra. No mandé a imprimir menús con códigos QR ni contraté a un diseñador para hacer un logotipo elegante. Salí a la banqueta con un pizarrón negro y un gis blanco, y escribí con mi propia letra: La mesa de Elena. Hoy, pipián verde con cerdo, sopa de médula y café de olla de verdad. Abrí la cortina una mañana de martes, sin alfombras rojas ni inauguraciones ostentosas. Solo dejé que el olor hablara por mí. Puse a tatemar ajos, cebollas y tomates en el comal. El aroma profundo y ahumado de los chiles guajillos, dorándose lentamente en manteca limpia, comenzó a inundar la calle. No pasó ni media hora cuando la magia empezó a suceder. La gente del barrio, el panadero, los oficinistas de la esquina, una maestra jubilada, comenzaron a asomarse, atraídos por ese perfume que no se puede fabricar en un laboratorio. Le serví el primer plato de sopa de fideo a la maestra. Tenía una ramita de cilantro fresco y una cucharada de crema de rancho. La mujer tomó un bocado, cerró los ojos y soltó un suspiro largo. Me dijo que le recordaba a la cocina de su abuela en Michoacán. Ver su rostro iluminarse me devolvió el pulso. Esa era la conexión directa que había perdido. El verdadero alimento no llena el estómago, llena los huecos del pecho. Mi fondita empezó a llenarse todos los días. Las 5 mesas no daban abasto, y la gente esperaba con gusto en la banqueta, platicando, tomando un vaso de agua fresca de Jamaica mientras se desocupaba un lugar. Había risas honestas, ruido de platos, vida real. Pero mientras yo renacía entre comales de barro y cucharones de madera, el calendario en la pared de mi fonda avanzaba sin piedad, marcando los días con una precisión escalofriante. Había llegado el viernes. El gran día en la cocina industrial de Coyoacán, el día en que la influyente familia Garza, los clientes más exigentes y millonarios de la ciudad, se sentaría en la sala de juntas de mis hijos para probar el nuevo estándar corporativo que Valeria había diseñado para la boda de su única hija. Ellos creían que iban a deslumbrarlos con vajillas cuadradas y copas de cristal cortado. No tenían la menor idea del colapso monumental que se les venía encima. El primer mes en mi pequeña fonda pasó como un suspiro con olor a epazote y maíz tostado. Mis manos volvieron a llenarse de pequeñas quemaduras, esas marcas de guerra que te deja la estufa, pero mi alma estaba intacta. Mientras yo servía platos de loza despostillada a los oficinistas y albañiles del barrio, a 20 kilómetros de ahí, en las elegantes instalaciones de Coyoacán, mis hijos estaban a punto de descubrir que el prestigio no es algo que se pueda comprar por litro en un catálogo de proveedores baratos. Me enteré de los detalles exactos porque Carmelita, mi fiel ayudante, me llamó esa misma tarde.
Hablaba desde el callejón trasero del negocio, fumando un cigarro tembloroso, intentando procesar el huracán que acababa de arrasar con la empresa. Aquel viernes era la prueba de menú para la boda de la única hija de la familia Garza. Los Garza no eran clientes comunes, eran dueños de fábricas textiles, gente de abolengo que vivía en una mansión de las Lomas y que cerraba negocios millonarios durante las cenas. Perderlos no solo significaba perder cientos de miles de pesos, significaba perder la llave de entrada a toda la alta sociedad capitalina. Valeria había preparado la sala de degustación como si fuera una escena de película. Carmelita me contó que rentaron arreglos de orquídeas blancas, sacaron la cubertería de plata pesada y encendieron el aire acondicionado a la temperatura perfecta. Diego y Mateo vestían trajes impecables, sonriendo con esa seguridad plástica que te da la ignorancia. A la 1 de la tarde en punto, llegaron los Garza. Doña Leonor, la matriarca, era una mujer de 60 y tantos años, de postura rígida y paladar implacable. Se sentó a la cabeza de la mesa de cristal. Valeria, asumiendo su papel de directora de experiencias, comenzó a hablar sin parar, utilizando palabras rimbombantes sobre vanguardia culinaria y optimización de sabores, intentando marearlos con discursos de mercadotecnia. Entonces, los meseros entraron con el plato principal. Valeria había ordenado servir el platillo estrella de la casa: pechuga de pavo rellena bañada en nuestro tradicional mole almendrado. Solo que ese mole ya no era el mío. No llevaba los 3 días de tostado en comal, ni el chocolate amargo derretido a fuego lento, ni las almendras peladas a mano. Era la pasta industrial que Valeria había comprado por cubetas, diluida con agua caliente y espesada con maicena para ahorrar costos. Doña Leonor Garza tomó su tenedor de plata, cortó un trozo pequeño de la carne bañada en esa salsa oscura y se lo llevó a la boca. El salón entero guardó silencio. Diego sonreía, esperando los aplausos. Mateo acomodaba el nudo de su corbata. Doña Leonor dejó de masticar casi de inmediato. Su rostro, perfectamente maquillado, no mostró asco, pero sus ojos se afilaron como 2 cuchillos de obsidiana. Con una lentitud calculada, bajó el tenedor y lo colocó sobre el plato de porcelana. Tomó su servilleta de lino, se limpió los labios y tomó un trago largo de agua mineral. ¿Qué es esto?, preguntó doña Leonor. Su voz era baja, pero resonó en las paredes de cristal como un trueno. Es nuestra receta secreta de mole almendrado, señora Garza, un clásico modernizado. Intentó responder Diego, dando un paso al frente. Doña Leonor levantó una mano, deteniéndolo en seco. Llevo 15 años contratando a su madre para mis eventos. Conozco el sazón de Elena con los ojos cerrados. Esto que me acaban de servir sabe a conservadores, a plástico y a ceniza barata. Tiene la textura del lodo. ¿Dónde está Elena? El aire se esfumó del salón. Valeria intervino rápidamente, con una sonrisa nerviosa que no lograba ocultar su pánico. Mi suegra ya se retiró, doña Leonor. Ahora nosotros estamos a cargo de la dirección y hemos estandarizado los procesos para darles un mejor servicio. Ustedes no estandarizaron nada, muchacha. Ustedes destruyeron una obra de arte para venderla por kilos. Doña Leonor se puso de pie, tomando su bolso de diseñador. El prestigio no se hereda firmando un papel, y la elegancia no sirve de nada si el plato principal sabe a comida de avión. Cancelen el contrato de la boda. No pienso envenenar a mis invitados para pagarles sus trajes nuevos. Doña Leonor y su familia salieron de la sala sin mirar atrás, dejando a mis hijos y a mi nuera petrificados en medio de sus orquídeas importadas. Carmelita me relató cómo, 5 minutos después de que los Garza se fueron, Valeria bajó a la cocina industrial como un demonio suelto. No tuvo la humildad de aceptar su error administrativo. Hizo lo que hacen los mediocres, culpar a los demás. Empezó a gritarles a los cocineros, aventó una charola de metal contra el piso y despidió al jefe de línea ahí mismo, acusándolo de no saber hervir una simple salsa. Mientras escuchaba a Carmelita llorar de impotencia al otro lado del teléfono, sentí un nudo en el estómago. Una parte de mí, la madre protectora que nos meten en la cabeza desde niñas,
Quiso salir corriendo a Coyoacán a ponerme el delantal y salvarles el pellejo. Quiso ir a preparar una cazuela de mole real para ir a rogarle a los Garza que volvieran. Pero apreté el teléfono con fuerza y me quedé plantada en mi modesta fonda. El primer pilar de su imperio de papel acababa de colapsar, aplastándolos con el peso de su propia soberbia. Y lo peor para ellos apenas estaba por comenzar. Porque en la Ciudad de México, los chismes de la alta sociedad corren más rápido que el agua en tiempo de lluvias. Si los Garza cancelaron, los demás no tardarían en hacer preguntas. Pero el verdadero golpe de gracia llegaría un par de semanas después, cuando un viejo cliente insatisfecho con la basura que mis hijos servían, descubriera por accidente el humilde rincón donde yo me había escondido, y el secreto de la mesa de Elena se volviera imparable. Aquel martes, el comal de barro de mi fondita estaba a su máxima capacidad. El olor a epazote fresco, a cilantro picado y a masa de maíz recién tostada se escapaba por la cortina de metal, abrazando la cuadra entera. Llevaba 2 meses alejada del monstruo de acero inoxidable de Coyoacán, y mis manos, aunque cansadas por el trabajo manual, se movían con una ligereza que no sentía en décadas. Eran casi las 2 de la tarde cuando el ruido habitual de la calle, el silbato del camotero, los claxones lejanos, las voces de los vecinos, fue interrumpido por el motor silencioso de un automóvil negro, larguísimo y de vidrios blindados, que batallaba inútilmente para estacionarse en nuestra calle estrecha de Santa María la Ribera. Los albañiles que comían su menú del día en la mesita de la entrada dejaron de masticar y se le quedaron viendo. De la puerta trasera bajó un hombre mayor, vestido con una guayabera de lino impecable y un sombrero estilo Panamá. Era don Roberto Villanueva, dueño de media docena de agencias automotrices en la capital y uno de mis clientes más antiguos y leales del servicio de banquetes. Entró al local quitándose el sombrero. Miró las paredes de pintura descascarada, las mesas de madera rústica donde los oficinistas compartían las salseras, y finalmente, sus ojos se encontraron con los míos detrás de la pequeña barra. Con que aquí estaba el tesoro escondido. Elenita me dijo, con una sonrisa amplia que le arrugaba las esquinas de los ojos. Me limpié las manos en el delantal. No sentí vergüenza de que me viera en un lugar tan humilde. Le ofrecí una silla, le serví un vaso de agua fresca de chía con limón, y me senté un minuto con él. Resulta que el mundo de los ricos es un pañuelo muy pequeño. Su chofer, que vivía a unas cuadras de mi fonda, le había llevado de almuerzo al corporativo unos tlacoyos de haba que yo misma preparé esa mañana. Don Roberto le dio una mordida por pura curiosidad, y su paladar, educado en los mejores restaurantes del mundo, reconoció inmediatamente la firma silenciosa de mi cocina. Fui a buscarte a tus oficinas de Coyoacán la semana pasada para organizar la boda de oro de mi hermana, me confesó, bajando la voz e inclinándose sobre la mesa. Tus muchachos me recibieron en esa sala de juntas que ahora parece un hospital. Me sirvieron un filete que parecía suela de zapato y una salsa que, te juro por mi madre, me supo a medicina de farmacia. Cuando pregunté por ti, tu nuera me dijo que te habías jubilado de urgencia por problemas de memoria. Cancelé el contrato en ese mismo instante, Elenita. La mentira de Valeria me golpeó como una bofetada seca. Problemas de memoria. A ese grado de bajeza llegaba su necesidad de justificar mi ausencia. Pero no dejé que el veneno me tirara. Respiré hondo. Don Roberto sacó su chequera y me pidió que yo le hiciera el banquete. Le respondí con la verdad pura y dura. No tenía meseros de guante blanco, ni vajilla de porcelana francesa con bordes de oro, ni camiones refrigerados. Solo tenía mis ollas de barro, mi fuego y mi sazón. La porcelana no se come, mujer. Tráeme tus cazuelas de barro a mi jardín. Yo pago lo que me pidas. Y así empezó todo. El rumor en los grupos de mensajes de las señoras de las lomas, y el pedregal corrió más rápido que un incendio en pasto seco. Elenita no está enferma. La escondieron, pero abrió un rinconcito secreto, decían. En cuestión de un par de semanas, la banqueta frente a mi fonda parecía una escena surrealista.
Mujeres con bolsas de diseñador bajaban de sus camionetas de lujo y hacían fila bajo el sol de la tarde junto a los oficinistas del barrio y los mecánicos de la esquina. Nadie exigía un trato preferencial. Esperaban pacientes su turno para sentarse en una silla de plástico coja y comerse un plato de mole de olla hirviendo que les devolvía el alma al cuerpo. El perfume de la verdad no se puede ocultar con campañas de publicidad. Mientras mi pequeño rincón hervía de vida, de propinas generosas y de risas honestas, el infierno helado se desataba en el sur de la ciudad. Carmelita me llamaba casi susurrando desde el almacén de escobas de Coyoacán. Me contaba cómo las 4 camionetas de reparto, esas grandotas con el logotipo dorado que mis hijos mandaron rotular creyéndose los reyes del mundo, llevaban casi un mes estacionadas, juntando polvo y hojas secas en el patio. Las inmensas cámaras frigoríficas, que consumen electricidad a manos llenas, estaban trabajando a medias. Valeria caminaba por los pasillos vacíos, gritándole a los proveedores por teléfono, exigiendo plazos absurdos para pagar facturas vencidas. Diego y Mateo pasaban horas encerrados en la oficina de cristal, con la cara roja, viendo cómo los números de las cuentas bancarias caían en picada libre. El mantenimiento de esa nave industrial costaba una fortuna, y sin los anticipos de los clientes grandes, estaban sangrando dinero a borbotones. La desesperación tiene un olor muy particular. Huele a sudor frío, a cuentas por pagar y a excusas baratas. Mis hijos, incapaces de mirarse al espejo y admitir que habían destruido mi legado por su propia soberbia e incompetencia, necesitaban un culpable urgente. No podían aceptar que la gente rechazaba la comida por el asqueroso sabor a plástico. Cuando, revisando redes sociales, vieron accidentalmente una foto que la hija de don Roberto subió etiquetando a la mesa de Elena. La rabia los cegó por completo. Valeria los envenenó con la mentira más cómoda para su ego herido. Les hizo creer que yo, su propia madre, les estaba robando la clientela a escondidas, que mi retiro era un boicot planeado para arruinarles la vida y verlos fracasar. Y con el agua ahogándoles el cuello y los bancos tocando a su puerta de cristal, tomaron la peor decisión de sus vidas. Ir a enfrentarme en mi propio territorio, jurando que iban a someter a la misma anciana silenciosa a la que humillaron aquella tarde de Pascua. Las deudas tienen un peso físico. No se ven, pero te aplastan el pecho, te encogen la respiración y te llenan la boca de un sabor a metal oxidado. Yo lo sabía muy bien, porque cargué con ese peso durante mis primeros años, cuando apenas tenía para comprarle zapatos a mis hijos. Pero Diego, Mateo y Valeria jamás habían sentido esa asfixia. Ellos nacieron con la mesa servida. Mientras yo freía plátanos machos y servía frijoles de la olla en mi pequeño local de Santa María la Ribera, el imperio de papel en Coyoacán se estaba desmoronando a pedazos. Carmelita me contó los detalles con la voz temblorosa de quien presencia un naufragio. Me dijo que los recibos de luz de la nave industrial llegaron con cifras de 6 ceros. Mantener encendidas esas enormes cámaras frigoríficas alemanas, que ahora solo guardaban bolsas de verduras congeladas y cubetas de salsas prefabricadas, costaba una fortuna. Los proveedores nuevos, esos que traían insumos baratos y de mala calidad, no aceptaban pagos atrasados. Si no había transferencia bancaria el viernes a las 3 de la tarde, simplemente no bajaban la mercancía del camión. Y sin mercancía, no había banquetes. Y sin los banquetes de las familias adineradas, que cancelaron en cascada después del desastre con doña Leonor Garza, no había dinero. El pánico es un animal traicionero. Cuando acorrala a una persona mediocre, esa persona nunca mira hacia adentro para buscar sus errores. Siempre busca a quien morder. Valeria fue la primera en soltar la mordida, incapaz de aceptar que su brillante idea de usar caldo de pollo en polvo había espantado a la clientela más exclusiva de la Ciudad de México. Encontró la excusa perfecta brillando en la pantalla de su celular. Había visto las fotos de mis cazuelas de barro en las redes sociales de la hija de don Roberto Villanueva. Vio las filas en la banqueta. Vio mi rostro sonriente, sin ojeras, sirviendo platos de pozole rojo. En lugar de sentir orgullo por su suegra, sintió el veneno de la envidia quemándole las entrañas. Convocó a mis hijos a la sala de juntas. Carmelita estaba limpiando los cristales por fuera y escuchó cada palabra de la emboscada.
Nos está robando, gritó Valeria, azotando el celular contra la mesa de caoba. ¿Se dan cuenta de la bajeza? Su madrecita santa no se fue por dignidad ni por ningún berrinche. Todo fue un teatro. Lo planeó desde el domingo de Pascua. Sabía que teníamos los contratos grandes encima, nos dejó tirados a propósito, y ahora le está hablando a nuestros clientes por la espalda para llevárselos a esa pocilga que abrió. Cualquier hombre con un mínimo de raciocinio y lealtad habría detenido esa locura. Cualquier hijo con memoria habría recordado quién le pagó la universidad y quién le compró el primer auto. Pero Diego y Mateo estaban desesperados. Tenían las tarjetas de crédito al límite y las colegiaturas de sus propios hijos vencidas. La desesperación es el disfraz perfecto para la indignación. Les resultaba infinitamente más fácil creer que yo era una mente maestra de la traición, una vieja rencorosa que quería verlos fracasar, en lugar de admitir frente al espejo que eran unos completos inútiles para dirigir la cocina que yo les regalé. Tiene que darnos una parte de las ganancias, dijo Mateo, según me contó Carmelita, paseándose por la oficina frotándose las manos con ansiedad. Esos clientes son nuestros. Estaban en la cartera de la empresa. Si está usando el prestigio de Coyoacán para vender en su fondita, nos corresponde un porcentaje. No vamos a pedirle un porcentaje. Vamos a exigirle que cierre ese chiquero y regrese aquí a sacar los eventos que nos cancelaron. Es su obligación como familia, sentenció Valeria, agarrando las llaves de su camioneta de lujo. Esa misma camioneta que ya debía 3 meses de mensualidad. Se subieron los tres al vehículo, envueltos en una nube de furia prefabricada. Iban convencidos de que tenían la razón. Iban con la soberbia inflamada, creyendo que llegarían a mi local, pegarían 2 gritos, me harían sentir culpable por la ruina de mis nietos. Y yo agacharía la cabeza, guardaría mis comales y regresaría a mi rincón oscuro en la cocina industrial, pidiéndoles perdón por mi atrevimiento de ser libre. Calculaban encontrar a la misma mujer sumisa que se levantaba de la mesa en silencio cuando la insultaban. A la madre abnegada que se tragaba las lágrimas para no arruinar la fiesta. El problema de vivir en un autoengaño tan profundo es que el golpe contra la realidad te rompe todos los huesos de la cara. El reloj de mi pared marcaba las 2:30 de la tarde. La hora pico. Mi pequeña fonda vibraba de ruido, olor a especias y conversaciones cruzadas. Tenía a 3 señoras de las Lomas compartiendo mesa con el mecánico de la esquina, todos limpiando el plato de mole con un pedazo de bolillo. Yo estaba despachando órdenes detrás de la barra, riendo a carcajadas por un chiste que me acababa de contar el panadero. De pronto, el ruido de la calle pareció apagarse por un segundo. La enorme camioneta negra, brillante y ostentosa, se estacionó en doble fila, bloqueando el paso de los microbuses y ganándose los claxonazos de medio barrio. Las puertas se abrieron de golpe. Valeria bajó primero, pisando fuerte el asfalto quebrado con sus tacones de aguja, con la cara desfigurada por el coraje. Detrás de ella, mis 2 hijos, caminando con esa falsa autoridad de quien se sabe acorralado. Crucé la mirada con Diego desde el otro lado del local. Mi sonrisa se borró despacio. Limpié mis manos en el delantal. No sentí miedo. No sentí la taquicardia de antes. Lo único que sentí fue una profunda lástima, porque los lobos que venían a devorarme no sabían que yo ya no era una oveja. Habían llegado a mi territorio y estaban a punto de descubrir de qué está hecha una mujer cuando ya no tiene nada que perder. El sonido de la bocina de un microbús atrapado detrás de la enorme camioneta negra fue el único aviso de la tormenta. Mis clientes, los oficinistas sudados, las señoras emperifolladas de las Lomas que comían tacos de carnitas, el albañil de la obra de enfrente, se voltearon al unísono hacia la calle. Valeria entró primero, empujando la puerta de cristal desportillada con tal fuerza que la campanilla de bienvenida sonó como un grito ahogado. Detrás de ella venían Diego y Mateo, mis hijos. Traían los rostros tensos, desencajados, con esa misma expresión de berrinche infantil que ponían a los 8 años cuando les negaba un juguete caro en el centro comercial, solo que ahora tenían más de 30, debían millones de pesos y venían vestidos con trajes a la medida pagados con el sudor de mi espalda.
El contraste era brutal, casi poético. Ellos, rodeados de ese aire artificial y corporativo, que apestaba a perfume importado. Y mi fondita, humilde, vibrante, oliendo a manteca limpia, a chiles asados y a café recién hecho. Valeria paseó la mirada por el pequeño local, con una mueca de asco genuino. Vio las mesas rústicas, el piso de mosaico antiguo y los comales de barro negro humeando detrás de la barra. Sus ojos se detuvieron en mí. Yo estaba limpiando una cuchara de madera de pino con un trapo blanco. No dejé de hacerlo. No me encogí. No me escondí detrás del mostrador. Me planté firme, con los pies bien apoyados en el suelo que yo misma lavaba cada madrugada, y la sostuve la mirada. ¿A esto te dedicas ahora, Elena?, escupió Valeria, cruzándose de brazos, alzando la voz lo suficiente para que todo el local la escuchara. El murmullo de las pláticas se apagó de golpe. A servir garnachas en este muladar mientras la empresa familiar, el patrimonio de tus nietos, se hunde en deudas por tu capricho. La palabra muladar hizo eco en las paredes despintadas. El albañil de la mesa de la entrada dejó su taco a medio morder, frunciendo el ceño. Las señoras de las lomas, clientas mías desde hacía años que ahora se sentaban felizmente en sillas de plástico, se intercambiaron miradas de indignación pura. Yo no levanté la voz. Mi tono fue bajo, calmado y frío como el acero de los cuchillos que había dejado en Coyoacán. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes, hijos. ¿Quieren sentarse? Tengo sopa de fideo y un asado de puerco que se deshace en la boca, pero van a tener que esperar su turno. Aquí no hay reservaciones VIP. Diego dio un paso al frente, golpeando la barra de madera con la palma abierta. Sus ojos inyectados en sangre delataban la falta de sueño y el pánico financiero. Déjate de cinismos, mamá. Bramó, perdiendo por completo los estribos frente a todos. Nos estás robando a los clientes. Ayer nos cancelaron 3 eventos corporativos más, porque supuestamente probaron tus guisos en esta pocilga, y ya no quieren nuestra comida. ¿Crees que no me doy cuenta de tu jueguito? Te fuiste para hacernos quebrar a propósito. Ese era el vector del autoengaño humano, operando a su máxima potencia. Les resultaba más fácil creer que yo era un genio maligno conspirando contra ellos en las sombras, en lugar de aceptar que su estúpida idea de hacer mole con polvos artificiales había espantado a la clientela. Mateo se acercó a su hermano, intentando tomar la batuta del chantaje emocional. Su especialidad desde la adolescencia. Mamá, por favor. Esto ya fue demasiado lejos, dijo, impostando una voz de lástima condescendiente, como si le hablara a una anciana senil. Bojo. Los bancos nos están llamando a diario. La nómina de Coyoacán es insostenible. Tienes que cerrar esto hoy mismo y regresar a las cocinas industriales. Te necesitamos para sacar la boda de los Villanueva este fin de semana. No puedes abandonar a tu familia así. ¿Qué clase de madre hace eso? Esa frase. ¿Qué clase de madre hace eso? Era el viejo truco latinoamericano, la carta mágica que siempre usan para doblegarnos. La culpa materna. Durante 30 años, esa frase habría funcionado. Yo habría llorado. Habría sentido que era mi deber divino salvarlos de sus propios errores, habría bajado la cortina metálica y habría regresado a ser su esclava en la sombra. Pero el domingo de Pascua me habían vacunado contra ese veneno cuando se rieron de mí. Me sequé las manos en el delantal. Salí de detrás de la barra, lenta y deliberadamente. Me paré frente a mis 2 hijos, que me sacaban una cabeza de estatura. No había furia en mi voz, solo una claridad absoluta y devastadora. ¿Qué clase de madre hace eso? Repetí, clavándole la mirada a Mateo hasta que él la desvió hacia el suelo. La misma clase de madre que durante 30 años se quemó los brazos en aceite hirviendo para pagarles los trajes que traen puestos. La misma que fingió ser una empleada más para que ustedes jugaran a ser los directores de una empresa que no construyeron. Valeria, sintiendo que perdían el control de la narrativa, intervino con desesperación, señalando con el dedo índice hacia los comales. La empresa es de nosotros legalmente. Tenemos las firmas, los contratos, los camiones. Exijo que nos entregues las recetas ahora mismo, Elena. Es propiedad intelectual de la compañía, no tuya.
Una carcajada seca, ronca y cargada de 30 años de ironía, brotó de mi garganta. No pude evitarlo. Me reí frente a ellos, tal como ellos se habían reído de mí. Caminé de regreso a la barra. Abrí el cajón de madera desgastada bajo la caja registradora. Saqué mis 3 libretas viejas. La verde, la roja y la negra. Las puse sobre el mostrador de azulejos rotos. El sonido del cuero golpeando la madera hizo que el local entero contuviera la respiración. Valeria abrió los ojos de par en par, creyendo que su grito había funcionado. Diego estiró la mano, ansioso por agarrar el tesoro que los salvaría de la ruina. Pero yo puse mi mano pesada y firme sobre las libretas, deteniéndolo en seco. ¿Quieres las recetas, Valeria?, pregunté, deslizando la libreta roja hacia el borde de la barra, justo frente a ella. Llévatelas. Cópiatelas enteras si quieres. Pero te advierto algo, no te van a servir absolutamente de nada. Y te voy a demostrar exactamente por qué su imperio corporativo se está cayendo a pedazos. Roteiro 1010 Historias del Silencio. Bien personalizado. Roteiro 1010 Historias del Silencio, dice. El silencio en mi fondita era tan denso que se podía cortar con un cuchillo cebollero. Mis clientes, gente trabajadora y señoras de sociedad por igual, habían dejado los tenedores sobre los platos. Nadie masticaba. Nadie respiraba. Todos miraban la libreta roja, gastada y manchada de aceite, que acababa de deslizar sobre el mostrador de azulejos rotos. Valeria no lo pensó 2 veces. Se abalanzó sobre el cuaderno como un perro hambriento sobre un pedazo de carne. Lo agarró con sus uñas perfectamente pintadas, creyendo que acababa de expropiarme el santo grial. Diego y Mateo se acercaron a ella por la espalda, asomándose sobre sus hombros con los ojos muy abiertos. Creían que ahí, en esas hojas amarillentas, estaba la salvación de sus cuentas bancarias, la fórmula mágica que les devolvería el prestigio, las camionetas y la vida de reyes. Valeria abrió la libreta de golpe. El lomo de cuero crujió. Empezó a pasar las páginas con desesperación, buscando la receta exacta que los Garza les habían rechazado. Nuestro famoso mole almendrado de bodas. La vi detenerse en la página central. La hoja estaba manchada de vainilla y tenía quemaduras en los bordes. Valeria acercó el rostro al papel. Su expresión de triunfo se fue desdibujando lentamente. Primero frunció el ceño. Luego apretó los labios. Finalmente, levantó la vista hacia mí, con la cara roja de furia. «¿Qué es esta estupidez, Elena?», gritó, golpeando la hoja abierta con el dedo índice. «Te estás burlando de nosotros frente a toda esta gente. ¿Dónde están los gramos? ¿Dónde están los mililitros y las temperaturas del horno?». Me crucé de brazos, apoyando la espalda contra el estante de los jarritos de barro. «Léelo en voz alta, Valeria. Ya que son los directores de la empresa, lean las instrucciones operativas». Ella apretó los dientes, bajó la vista, y con voz temblorosa de coraje, empezó a leer mi letra cursiva frente a todo el local. «Para el mole de bodas. Un puñado de almendras, las que te quepan en la mano bien cerrada. Tostar los chiles guajillos y anchos en el comal, pero sacarlos justo cuando el humo te haga lagrimear un poquito, antes de que te haga toser. Ponerle sal al caldo a ojo de buen cubero, y menear la pasta con la cuchara de pino siempre hacia la derecha, suavecito, pensando en cosas bonitas para que el mole no se amargue ni se corte». Valeria cerró la libreta de un azote, furiosa. «Esto es una porquería», bramó, aventando el cuaderno de regreso a la barra. «Ningún chef puede cocinar con estas payasadas. Una máquina no entiende qué es a ojo de buen cubero. Te guardaste las verdaderas recetas para arruinarnos». Fue entonces cuando la realidad les cayó encima como una loza de cemento. Miré a Diego. Su rostro había perdido todo el color. Miré a Mateo, que tragaba saliva con dificultad, retrocediendo un paso. Ellos, que habían estudiado administración, que se llenaban la boca hablando de hojas de cálculo y estandarización de procesos, acababan de chocar contra un muro de concreto. No me guardé nada, Valeria. Mi voz sonó baja, pero resonó en cada rincón del lugar.
Esa es la receta exacta. Así la cociné durante 30 años. Así pagué la casa donde vives y los colegios de tus hijos. Salí de detrás de la barra y me paré a medio metro de mis hijos. La indignación de la madre ofendida ya no existía. Solo quedaba la firmeza de una mujer que finalmente entendía su propio valor. Ustedes cometieron el error más grande del mundo, les dije, mirándolos directo a los ojos. Creyeron que el negocio eran los hornos alemanes de convección y los refrigeradores de acero inoxidable. Creyeron que el prestigio venía impreso en las tarjetas con letras doradas o en las camionetas rotuladas. Pensaron que podían despedir a los proveedores de toda la vida, comprar polvos artificiales baratos, y que los clientes no se iban a dar cuenta porque ustedes llevaban trajes caros. Diego bajó la cabeza. Las manos le temblaban. Estaba viendo su imperio de papel arder en tiempo real. La empresa nunca fue el edificio de Coyoacán. Diego, continué, sin levantar la voz, pero clavando cada palabra, la empresa era yo. Eran mis manos, eran mis madrugadas. Era el amor que yo le ponía a cada cazuela para que la gente sintiera que estaba comiendo en casa de su abuela. Y eso, muchachos, no se puede meter en una hoja de Excel. No se puede comprar por litro. Y mucho menos se le puede robar a una madre a la que humillaron en su propia mesa. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Ni siquiera el ruido de los claxones en la calle parecía atreverse a interrumpir la escena. Valeria se quedó paralizada. El libro de recetas seguía sobre la barra, abierto de par en par. Lo tenían a su alcance. Podían llevárselo. Pero de repente entendieron que ese cuaderno, sin mí, no era más que un montón de hojas viejas. Estaban sosteniendo el tesoro más grande del negocio, pero tenían las manos completamente vacías. Mateo se cubrió el rostro con las manos, soltando un sollozo ahogado que intentó disimular. Diego, el gran director general, el hombre que semanas atrás se había reído cuando su esposa me mandó al asilo, sintió como las rodillas se le aflojaban. El orgullo se le hizo pedazos frente a decenas de desconocidos. Lentamente, Diego levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas y el terror de la ruina absoluta marcado en la frente. Dio un paso hacia mí, arrastrando los pies, y estiró las manos en un gesto de súplica que me heló la sangre. Estaba a punto de ponerme sobre los hombros, una vez más, el peso de todas sus culpas y fracasos. Y yo estaba a punto de enfrentarme a la decisión más difícil que me había tocado tomar en mis 61 años de vida. Diego, mi primogénito, el niño al que yo le curaba las rodillas raspadas con mertiolate, y al que le pagué la universidad vendiendo miles de tamales en la madrugada, se desmoronó frente a mis ojos. Su postura arrogante de empresario exitoso desapareció por completo. Se encorvó, dejando caer los hombros, y dio otro paso hacia mí con los ojos anegados en lágrimas que esta vez no eran de berrinche, sino de pánico absoluto. Estiró los brazos y me tomó de las manos. El contraste me dio un vuelco en el estómago. Sus manos estaban suaves, cuidadas con cremas caras, mientras que las mías estaban ásperas, marcadas por el calor del comal y el filo de los cuchillos. «Mamá, perdóname», suplicó Diego, con la voz quebrada, ignorando por completo que teníamos a medio barrio mirándonos en silencio. No. Fui un imbécil. Fuimos unos imbéciles. Te juro por Dios que si regresas hoy mismo a Coyoacán, las cosas van a ser diferentes. Te devolvemos el control absoluto. Valeria no vuelve a pisar la cocina, te lo prometo. Te damos la oficina principal. Pero por favor, sálvanos. Nos van a embargar la casa. Los niños van a perder el colegio. No nos dejes hundirnos, mamá. Mateo, pálido como el papel, asintió rápidamente detrás de él. Hacemos lo que tú digas, mamá. Pero tienes que cocinar para la boda de los Villanueva este sábado, o nos vamos a la cárcel por incumplimiento de contrato y fraude. Incluso Valeria, la mujer que me había llamado estorbo frente a toda la familia, bajó la mirada. Ya no estaba gritando. Estaba acorralada. Su silencio era la bandera blanca más patética que yo había visto en mi vida. Ahí estaba. El momento cumbre.
La trampa perfecta en la que caemos millones de mujeres latinas generación tras generación. Por un segundo, solo por un segundo, sentí el tirón brutal en las entrañas. Ese instinto primitivo y casi animal que tenemos las madres de lanzarnos al fuego para que nuestros hijos no se quemen. Mi mente viajó a las caritas de mis nietos. Sentí el impulso de quitarme el delantal, apagar mis cazuelas de barro, abrazar a Diego y decirle la frase mágica: «No te preocupes, mi amor, mamá lo arregla todo». Casi cedo. Te lo juro que casi agacho la cabeza para volver a cargar la cruz de madera pesada que ellos mismos me habían tallado. Pero entonces, en medio de esa pausa donde solo se escuchaba el hervor del asado de puerco a mis espaldas, el recuerdo del domingo de Pascua me cruzó la mente como un relámpago frío. Vi la sonrisa burlona de Mateo. Escuché la carcajada cómplice de Diego. Vi el tenedor de plata apuntándome al pecho. Entendí que si yo decía que sí, si yo corría a salvarles el pellejo y a cocinar para los Villanueva, el arrepentimiento de mis hijos duraría exactamente lo que tardaran en pagarle al banco. En cuanto la crisis pasara, en cuanto las cuentas volvieran a estar en números verdes, yo volvería a ser la empleada anticuada. Volvería a ser la mujer a la que esconden en la cocina porque no encaja en su mundo de cristal. Peor aún, si los salvaba ahora, les estaría confirmando que pueden pisotearme, humillarme y escupirme. Porque al final del día, mi amor propio valía menos que su comodidad. Respiré profundo, llenando mis pulmones con el olor a epazote y dignidad de mi pequeña fonda. Apretaba las manos de Diego con suavidad, pero con una firmeza que él no esperaba. Lentamente, me solté de su agarre. «No, Diego», dije. Fueron solo 2 palabras. 2 sílabas que cayeron sobre el mosaico roto de la fonda con el peso de una sentencia inamovible. Diego abrió los ojos, incrédulo, como si le hubiera hablado en otro idioma. «¿Mamá? Pero... los niños, la casa...». «Tus hijos tienen a un padre y a una madre jóvenes, fuertes y con títulos universitarios», le respondí, mirándolo sin una sola gota de odio, pero tampoco con piedad. «Es hora de que usen todo lo que yo les di para sacarlos adelante. Tal como lo hice yo cuando me quedé sola con ustedes». Mateo se llevó las manos a la cabeza, desesperado. «¿Nos vas a dejar en la calle por puro orgullo, mamá? ¿Nos estás destruyendo?». Giré el rostro hacia él, cortando su chantaje emocional de raíz. «Yo no los dejé en la calle, Mateo. Yo los dejé sentados en la cima del mundo, con una empresa millonaria, camionetas, contactos y el prestigio intacto. Ustedes solitos caminaron hacia la orilla y se aventaron al precipicio creyendo que sabían volar sin mí. Y ahora que se están estrellando contra el piso, quieren que yo sea su paracaídas. Ya no». Miré a Valeria, que seguía muda, con la libreta de recetas inútil a un lado de su brazo. «Si quieren salvar su patrimonio, hagan lo que yo hice a su edad. Pónganse a trabajar. Vendan las camionetas de lujo, hipotequen sus cosas, amárrense el delantal y aprendan a cocinar desde cero. Pero mi paz, mi libertad y mis manos ya no están en venta». Di un paso atrás, regresando a mi lugar detrás de la barra. Agarré mi cuchara de madera de pino y le di una vuelta al asado de puerco. «Si gustan quedarse a comer, la orden de asado cuesta 80 pesos. Si no, les pido que muevan su camioneta, porque me están espantando a la clientela». Diego se quedó congelado. Buscó en mis ojos algún rastro de duda, alguna grieta por donde meter su manipulación de siempre, pero no encontró nada. Solo vio a una pared de piedra maciza. Por primera vez en sus 35 años de vida, mi hijo mayor comprendió que sus actos tenían consecuencias reales e irreversibles, que la red de seguridad se había roto para siempre. Se dio la media vuelta, arrastrando los pies, con los hombros caídos y el rostro pálido. Mateo lo siguió en silencio, secándose las lágrimas con la manga de su traje carísimo. Valeria fue la última en moverse. No me sostuvo la mirada. Salió de la fonda con la cabeza gacha, olvidando por completo sus aires de grandeza, caminando como lo que realmente era, una mujer vacía que acababa de perderlo absolutamente todo. La campanilla de la puerta sonó cuando salieron, y con ese sonido, mi alma terminó de cicatrizar. El local se mantuvo en silencio, hasta que escuchamos el motor de la camioneta negra
Alejarse por la calle empedrada. Estábamos a punto de llegar al final de esta historia. Lo que pasó en los meses siguientes con la inmensa nave industrial de Coyoacán, y la lección que la vida me regaló entre estas 4 paredes de pintura descascarada, es algo que toda persona que ha dado demasiado necesita escuchar para no cometer el mismo error. El silencio que dejó la camioneta de mis hijos al alejarse por la calle empedrada no fue un silencio de derrota, sino de limpieza. Como cuando termina de llover muy fuerte y el aire se siente ligero. En mi fondita, el albañil que había dejado su taco a medias se levantó despacio, se acercó a la barra, dejó un billete de 100 pesos sobre el azulejo y me dijo: «Quédese con el cambio, doña Elena, y sírvame otro plato de asado», que le quedó como para chuparse los dedos. Poco a poco, el murmullo regresó a las mesas, pero esta vez acompañado de sonrisas de respeto hacia la mujer del mandil bordado. La justicia de la vida no necesita gritos, ni abogados, ni venganzas planeadas, trabaja sola, con la precisión de un relojero ciego, cobrando las facturas exactamente en la puerta donde se consumieron los privilegios. 3 meses después de esa tarde, el majestuoso letrero dorado con el nombre de la familia fue desatornillado de la fachada en Coyoacán. Los bancos no tienen corazón, no entienden de apellidos de abolengo, ni aceptan berrinches. Llegaron con órdenes de embargo firmadas por un juez. Carmelita, quien renunció ese mismo día para venirse a trabajar conmigo como mi mano derecha, me contó la escena completa. Me describió cómo los actuarios subían a camiones de mudanza los hornos alemanes, las batidoras industriales y los refrigeradores que yo había comprado con años de sudor. Diego y Mateo tuvieron que entregar las llaves de sus flamantes camionetas del año en el estacionamiento. Diego lloró, me dijo Carmelita. Lloró sentado en la banqueta, no por arrepentimiento, sino por la pura y cruda impotencia de ver su reflejo de cartón desbaratándose bajo la lluvia. Perdieron las casas. Tuvieron que mudarse a departamentos pequeños en zonas alejadas. Mateo, el gran director de finanzas que despreciaba mi libreta escrita a mano, terminó consiguiendo empleo como subgerente en una cadena de hamburguesas de comida rápida. Ahora pasa 12 horas al día, lidiando con freidoras automáticas y procesos estandarizados, agachando la cabeza ante jefes que tienen la mitad de su edad. Diego, por su parte, maneja un auto de aplicación desde la madrugada hasta la noche, para poder pagar las enormes deudas de las tarjetas de crédito que usaron para mantener su estilo de vida falso. Pero el golpe más poético se lo llevó Valeria, la mujer que se burló de mi olor a fonda, la que exigió que me mandaran a un asilo por ser un estorbo. Tuvo que vender sus bolsos importados por internet. Hoy trabaja como recepcionista en una clínica estética en Polanco. Las mismas señoras de las Lomas, a las que ella invitaba a sus elegantes cenas de fin de año, ahora le exigen que les sirva café en la sala de espera mientras aguardan su turno. Cada vez que tiene que sonreírles y agachar la mirada, paga la cuota de su propia soberbia. A mis nietos los sigo viendo. No corté el lazo con ellos, porque los niños no tienen la culpa de la ceguera de sus padres. Los domingos por la tarde, cuando cierro la fonda y limpio mis comales, voy por ellos al parque. Ya no van a esos colegios bilingües carísimos, asisten a una escuela normal. Y sinceramente, los veo más felices. Ya no exigen juguetes caros, ahora valoran cuando su abuela les compra un helado de limón en la esquina. Por fin están aprendiendo el valor del dinero y del esfuerzo. Yo ya no soy su cajero automático ni su escudo protector, soy, simplemente, su abuela. Aquel domingo de Pascua, cuando me apuntaron con un tenedor y se rieron a carcajadas llamándome estorbo, me preguntaron cuándo les daría un poco de paz. Les di exactamente lo que exigían. Les entregué la paz, pero me llevé el alma que los mantenía a flote. Hoy, mientras me preparo un café de olla en esta cocina de paredes descascaradas, miro mis manos llenas de marcas, respiro el aroma del maíz tostado y sonrío. No me guardé rencor, me guardé algo mucho más valioso, mi respeto. Porque el verdadero patrimonio que le dejas a tus hijos no es una empresa millonaria, ni un apellido ilustre, ni una cuenta bancaria rebosante. Es el ejemplo inquebrantable de que la dignidad humana no se negocia, y que quien no respeta las manos que lo alimentaron, tarde o temprano, terminará tragándose su propio orgullo en el plato vacío de su incompetencia. ¿Te están gustando las historias que compartimos en el canal?
Tu opinión es el motor que mantiene viva esta comunidad. Así que, por favor, déjame tu retroalimentación. Es muy importante para mí. Si tienes una historia de vida, una injusticia que superaste, o un momento donde tuviste que poner un límite doloroso pero necesario, y quieres compartirla con el mundo, siéntete con la total libertad de enviarla al correo electrónico que está en la descripción del video. Te doy mi palabra de que los nombres, fechas y lugares exactos serán cambiados para mantener tu seguridad y absoluto sigilo. Tu voz importa y merece ser escuchada. Y para saber que me acompañaste hasta el último segundo de este relato, hazme un favor. Respóndeme en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que alejarte en silencio para enseñarle a alguien tu verdadero valor? Si llegaste hasta aquí, escribe la palabra Comal en los comentarios. Así sabré que eres de las personas fuertes que, como yo, saben que el fuego no destruye, sino que purifica. Nos vemos en la próxima historia.